Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Le agradecemos a Jorge Verástegui que tome esta llamada telefónica. Él es buscador, tiene dos familiares desaparecidos y es activista. Y queremos hablar con él sobre, en particular, digamos, la situación de horror en Teuchitlán, pero también el contexto general de esta crisis por desaparición de personas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tomar esta llamada, Jorge Verástegui, y acompañarnos. Quería empezar preguntando, pues, en principio, tu opinión del caso del rancho Izaguirre, acá en Teuchitlán, un campo de exterminio y de aparente reclutamiento de manera forzada de cientos de personas. ¿Cuál es tu opinión de lo que se ha encontrado ahí y del impacto que está generando? Bueno, me parece que es el ejemplo pues, de lo que se está viviendo el país, no algo reciente, sino pues algo que hemos denunciado pues ya incluso desde 2009. Nosotros en Coahuila, en el noreste, pues estábamos denunciando ya la práctica del reclutamiento forzado, estos campos que se encontraban en Tamaulipas, en Coahuila, Nuevo León, y creo que pues el tema de Jalisco es que esto continúa vigente con la tolerancia del gobierno y pues nos muestra la atrocidad de la tragedia. Creo que el caso de Jalisco nos permite ver gráficamente lo que ocurre, saber cientos de zapatos, ropas, objetos personales, que quizás en otros campos de exterminio no lo logramos apreciar, y creo que lo potente de la tragedia que está viviendo Jalisco es eso, verlo gráficamente. Jorge, buenas tardes, te saluda Rubén Martín, gracias por atender la llamada. Bien recuerdas que ya, digamos, me parece que los primeros hallazgos así masivos de centros de enterramiento, de fosas clandestinas, creo que se dieron en el norte, como bien recuerdas. Está el caso del Ejido Patrocinio en Coahuila, otras fosas en Nuevo León, la masacre de Allende y luego los hornos crematorios en Piedras, en la cárcel de Piedras Negras controladas por los Zetas. No es la primera vez que esto ocurre, ya hace más de una década. Sin embargo, pues parece que el caso de Teuchitlán ha conmocionado de una manera muy peculiar a una parte importante de la sociedad mexicana. ¿Por qué te parece que ha ocurrido esto? Sí, como lo decía hace un momento, y como ya hice el resumen, o sea, de eso, Allende, la cárcel de Piedras Negras, Patrocinio, Nuevo León, Tamaulipas, o sea, hay un listado enorme. El asunto creo que con lo que ocurría en el noreste, donde no quedaba rastro de nada, lamentablemente pues incineraban todo. Creo que en este caso particular están los zapatos, la ropa, maletas, los objetos personales, y eso está permitiendo que la sociedad pueda ver la dimensión del problema. O sea, creo que nosotros cuando denunciamos los campos de exterminio en el norte, muchas veces las personas no logran dimensionar, imaginárselo. Creo que con Teotitlán, o sea, la imagen es suficiente para darte cuenta del horror que está viviendo el país. Así es. ¿Qué te ha parecido la respuesta de las autoridades y también qué responsabilidad tienen las autoridades por lo que has sabido del caso de Teuchitlán, Jorge Verástegui? Pues me parece una respuesta lamentable. O sea, tanto las autoridades como de los políticos. Que hay una actitud carroñera por parte de la oposición para aprovechar el tema, una postura del oficialismo para desmarcarse, negar la realidad. Entonces, vemos a los políticos mexicanos siendo políticos mexicanos indolentes, que evitan el tema, tratan de sacar la vuelta, poner responsabilidades en otras personas. Entonces, me parece lamentable, en lugar de estar tomando medidas concretas para atender la problemática. Entonces, creo que pues adolecemos de políticos de altura que puedan dar una respuesta contundente.
yo creo que en cualquier país verdaderamente democrático, civilizado, pues habría ya la dimisión de un montón de funcionarios por supuesto, por estos hechos, pero el país completo seguramente estaría en la calle, cosa que lamentablemente no ocurre en México. Exactamente, hubo manifestaciones importantes, pero creo que no están a la altura de este desafío. En este respuesta, por parte de respuesta a las autoridades, me parece que es más bien un intento de control de daños que de atacar el fondo de la situación. Y el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, digamos, una serie de medidas para reforzar la política en contra de las desapariciones. Tú hiciste un análisis que publicaste ayer en tu cuenta de Twitter acerca de estas 6 propuestas. ¿Por qué te parece insuficiente? ¿Cuál es tu opinión acerca de la propuesta de Claudia Sheinbaum, Jorge Verástegui? Mira, me parece primero preocupante, lo he dicho ya en varias ocasiones, parece que la presidenta no sabe que existe ya una institucionalidad, leyes que son obligatorias ahora, y lo que está proponiendo es esto, como desde el desconocimiento, o sea, plantea una base de datos genética. ¿Te parece, Jorge, si vamos punto por punto? Por ejemplo, propone el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más recursos y equipo. ¿Qué dices a esto? Bueno, creo que o sea, nos parece bien que se fortalezca la comisión. Le quitaron el 8% del presupuesto en este año, pero pues me parece que no va a funcionar una comisión con más dinero. Tienen a una titular como la actual titular que no tiene la capacidad, mucho menos la empatía, para tratar con familiares y para buscar personas desaparecidas. Y anotabas que la anterior administración desmanteló, digamos, ciertos avances que había en la anterior titular de la Comisión de Búsqueda. Sí, justamente la anterior administración la nombró sin una consulta adecuada, y pues es una persona que venía del INEA sin tener experiencia para buscar, y hoy es la principal encargada de la búsqueda. Claro. Yo creo que ante el primer punto yo diría, la presidenta tuvo que haber dicho que cesaba al actual titular de la Comisión Nacional. Y nombrar a alguien de acuerdo, en consenso con los colectivos, ¿no? Así es, como lo marca la ley, que dice que tiene que haber un proceso de consulta y participación con las familias. Jorge, el otro punto, crear una base única de información forense. Bueno, la ley que está vigente desde el 2018 dice que la Fiscalía General de la República tiene que crear el Banco Nacional de Datos Forenses y la base de datos de personas no identificadas. Y pues es a la fecha que la CGR sigue sin asumir su trabajo. Hay que recordar que una familia de Guanajuato presentó un amparo contra la omisión de la Fiscalía para que se lograra hacer el Banco Nacional de Datos. Entonces, la cancha está del lado del gobierno. Claro. No es necesario crear una nueva base de datos, tienen que hacer lo que ya es la ley. Jorge, el tercer punto anunciado por la presidenta es fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana. ¿Qué opinas? Sí, pues igual nos parece bien que Estamos teniendo interrupciones de hecho se cortó la llamada con Jorge Verástegui. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y vamos a enlazarnos de nuevo con Jorge Verástegui para terminar esta revisión acerca y este análisis de los puntos que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de irnos a la pausa, le mando un cordial saludo a José, chofer de Didi, que me acaba de dejar por acá en la estación. Saludos, José. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya retomamos la conversación con Jorge Verástegui. Jorge, una disculpa, se interrumpió la llamada telefónica. Estábamos contigo, con Jorge Verástegui, que es un activista, un defensor de derechos humanos, un buscador de familiares desaparecidos, busca un hermano y un tío desaparecidos desde el año 2009 en Coahuila, y estabas haciendo un análisis entonces de cada punto del Centro de Identificación Humana, y te aprovecho para preguntarte del punto 4, que es a mí me parece un absurdo, generar una alerta de búsqueda inmediata y abrir carpetas sin esperar 72 horas. Parece que la presidenta no sabe que eso ya no es un plazo que se debe de cumplir. Sí, por eso
reitero que nos preocupa las propuestas de la presidenta, porque justo la ley general, uno de los grandes logros es eliminar las 72 horas, y quedó muy claro en la ley que cuando una persona reporta la desaparición de un familiar, pues se detonan todas las acciones de búsqueda inmediatamente. Claro. Nuevamente, hay que ser claros, la ley dice una cosa, las autoridades hacen otra cosa, pero pues no es un problema de la ley, es un problema de las autoridades que no quieren asumir su responsabilidad. O sea, seguimos con ministerios públicos que se niegan a buscar a las personas desaparecidas. También Entonces, el problema no está en la ley, sino en las fiscalías. Exactamente, en cómo se aplica, ¿no? Cómo se instrumenta esta política contra las desapariciones que ya está en las leyes. Al final propone una información estadística mensual de carpetas por desaparición. Eso es algo que también me parece que ya estaba en la ley, ¿o no, Jorge? Tenemos una propuesta ahí una obligación del Registro Nacional. Hay que recordar que la administración pasada intentó pues maquillar las cifras. Pero nos parece que eso como una buena propuesta, decir, bueno, que las fiscalías digan cuántas denuncias están recibiendo por desaparición. Hay que recordar que incluso Jalisco el año pasado anunció que no iba a dar esa información, que no iba a seguir alimentando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Sí. Yo creo que puede ser una oportunidad para poner más presión y que se vea el gran problema de la búsqueda de las personas desaparecidas y de la impunidad está en las fiscalías. En general, ¿cómo ves la respuesta de la presidenta? Con estas propuestas habla de como de desconocimiento, pero muestra voluntad política a la vez, ¿o cómo lo interpretas, Jorge Verástegui? Pues yo creo que igual que ustedes y quienes nos escuchan, o sea, pues me parece que es improvisada. No sé si otra vez desconoce que sería grave que desconozca la ley, o nos quiere engañar tanto a las familias como a la sociedad. Yo creo que no hay otra explicación. O no conoce la ley, o son medidas pues para engañar a la gente y tratar de administrar la tragedia que les está saliendo de las manos. Exactamente. Y por si no fuera suficiente, digamos, este contexto político tan difícil, tan doloroso, evidentemente, para las familias, cientos de miles de familias mexicanas, aparece este video de supuestamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde niegan que que hubiera un centro de exterminio ahí. Incluso parecen regañar a las familias. ¿Qué opinas de este episodio, Jorge Verástegui? Sí, pues me parece grave por lo que hemos platicado ya. O sea, es un discurso muy en el tono del gobierno. Yo no diría que está regañando a las compañeras, a las familias, las está amenazando. Y hay que ser como claros, es un grupo del crimen organizado que en lugar de estar dando un mensaje en redes sociales tendría que estar en el banquillo de los acusados siendo procesados por delincuencia organizada, homicidios y desapariciones. Ese es el lugar en el que tendrían que estar y no tendrían que estar dando mensajes desde una autoridad moral que no tienen. O sea, son criminales y hay que etiquetarlos como tal, no hay que darles cabida en la discusión pública. ¿Te parece verídico? Pues no, yo no podría decirlo. Lo que me parece es grave, sí, porque digamos que si es un montaje, pues hay que ver quién tiene la capacidad de tener armas largas para hacer ese montaje. Y si es verídico nuevamente, pues es sospechoso que estén en la misma línea discursiva del gobierno, negando lo ocurrido. Pero creo que simbólicamente no podemos tolerar que los grupos criminales estén saliendo a los medios de comunicación a dar este tipo de mensajes. Claro. Jorge, una última pregunta de mi parte y es terrible porque justo hoy se están cumpliendo 14 años de la masacre de Allende, que ocurrió del 18 al 20 de marzo del 2011 allá en Allende, Coahuila. Por lo menos 300 personas. El número oficial habla de 42 víctimas, pero se comenta que pudiera haber sido mucho más de 300 personas asesinadas por integrantes del crimen con policías municipales. ¿Alguna reflexión de 14 años después nos encontramos en la misma situación de horror o incluso peor, Jorge?
Sí, pues, como comentaba al inicio, esto pues no es nuevo y nos muestra que no ha cambiado esta relación que existe entre los grupos criminales y el gobierno a todos los niveles. No es nueva, se mantiene, y por este video que acabamos de ver parece que es muy estrecha esta relación. Es lamentable que pues, sigamos viendo estas atrocidades, estas masacres, pero creo que de las reflexiones con las que me quedo es que no es posible que México, un país muy orgulloso, muy nacionalista, pues se quede callado ante estas masacres donde están matando a cientos de miles de mexicanos, y ahí el orgullo no sale, se queda guardado y parece como si no pasara nada. Sí, triste que a veces algún partido de fútbol pueda mover más personas que esta terrible realidad que estamos viviendo. ¿Hay programada, por lo que tú sabes, algún próximo encuentro de los colectivos, de las organizaciones nacionales que agrupan a los familiares de los desaparecidos con el gobierno federal, con la presidenta? No, porque hasta ahorita no hay una apertura de parte del gobierno federal al diálogo. O sea, parece que es lo menos que quieren. Exacto, bien. Jorge Verástegui, muchísimas gracias por atender esta llamada. Estamos agradecidos que atiendas esta petición para dialogar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Verástegui, pues activista, defensor de derechos humanos, y busca a un hermano y a un tío desaparecidos desde el año 2009 en Coahuila, cuando se dio podríamos decir, esta primera oleada de intensificación de desapariciones después de la guerra contra el narco. Me parece que podríamos fechar y situar geográficamente un primer periodo, esos años 2008, 2009, 2010, 11, muy fuerte: Coahuila, Durango, Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas, Michoacán. Y bueno, ahora lamentablemente Jalisco es el epicentro de esta violencia criminal, estructural, una violencia que no solamente es, digamos, responsable del crimen organizado, sino que también se debe a la complicidad, negligencia de las autoridades. Como siempre lo hemos dicho, los grandes negocios lucrativos, negocios que maneja el crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, entre otros delitos más, no podría funcionar sin la complicidad de las autoridades. Bueno, vamos a presentar esta otra nota que tiene que ver con las investigaciones. Están apuntando a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, o el 90, como uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, detrás de los campos de exterminio y de adiestramiento como el encontrado en Teuchitlán. Según fuentes de la dependencia derivadas de las declaraciones de personas que estuvieron en esos lugares, se desarrolló la identidad del operador, de quien se sabe que encabeza el grupo élite delictivo de reacción inmediata GEDRI del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, ya como los ejércitos regularizados, normalizados, también cada vez se habla más, escuchamos testimonios, incluso en los testimonios de las personas que se encontraron, que estuvieron recluidas en el rancho de Izaguirre, hablan ya supuestamente de grupos de élite, una especialización, una preparación más sofisticada de las propias fuerzas violentas del crimen organizado.